Yo nací con un don. No tengo reparo en reconocerlo. Siempre cuentan que cuando apenas podía sostener un lápiz, ya demostraba poseer una rara habilidad para el dibujo y para hacer formas coloreadas. Las cajas de lapiceros alpino, las láminas y los cuadernos de dibujo guarro siempre eran el mejor regalo que podían hacerle. Entre una caja de 24 colores alpino y cualquier preciosa muñeca, nunca tenía dudas. Ganaban las pinturas. Por eso, cuando tenía 6 años, los Reyes Magos me trajeron una caja grande de madera con pinceles, carboncillos, tubitos de óleo, secativo, aceite de trementina y una paleta, además de un pequeño caballete con 2 lienzos y unas muestras para dibujar. El primer cuadro que pinté fue una copia de la Inmaculada de Murillo, que saqué de una estampa grande que nos habían regalado en el colegio para celebrar su día, el 8 de diciembre. Cuando lo hube terminado, se lo llevé a la madre Catalina, que era mi maestra, además de directora del colegio. Lo alabó tanto que lo puso sobre un caballete en la capilla. Desde ese día siempre fui la niña pintora. En los meses siguientes, la madre Catalina me fue dando, para que las copiara, láminas de cuadros religiosos de Murillo, Velázquez, Fray Angélico y también de los bodegones de Zurbarán, que le gustaban mucho. Le hice un cuadro de cada y todos los vendieron en una tómbola de caridad, en beneficio de la parroquia de Lourdes, que siempre organizaban al terminar el curso. Así me conoció doña Feli Osés, la dueña de una tienda de enmarcaciones que había cerca de la Plaza Nueva. Habló con mi madre y le dijo que por cada Inmaculada de Murillo que le llevase, le pagaría 100 pesetas. Empezaba el verano y en esos meses aprendí que el óleo necesita secarse. Y por eso le pedí a papá que me comprara más caballetes y pintaba los lienzos de 3 en 3. Murillo era el más solicitado. Las Inmaculadas se pusieron de moda para ponerlas sobre las cabeceras de las camas y las Sagradas Familias del Pajarito para los recibidores de las casas. Eso nos decía doña Feli, que también había nacido con un don. Era capaz de venderle cubitos de hielo a los esquimales. Estaba entusiasmada con este nuevo hallazgo. No solo las vendía a su clientela, sino que a través de un representante vendía las reproducciones en Estella, Pamplona y en San Sebastián. Cuando mamá se lo contó a la madre Catalina, ésta se indignó mucho. Se puso su solemne capa negra del hábito dominico y junto con mi madre se presentaron en Enmarcaciones Felicidad Osés y salieron con el acuerdo de que por cada cuadro que le entregase le daría en el acto un sobre con un billete de 500 pesetas. Bueno, buenas tardes, soy Luis Sanz, de la editorial Acabo de Grabador, la editorial que nuevamente pues, Pilar ha puesto su confianza para esta nueva novela. Pilar, poca presentación necesita, creo. Lo único, pues como siempre, para no perder la costumbre, me dijo una cosa y luego hace otra. A mí me dijo, estoy haciendo un libro de relatos, lo mejorcito. Y dije, ¿cómo van los relatos? Y dice, no, que un relato se ha empezado a alargar y ahora es una novela. Vale. ¿Pasa? ¿Sobre todo contigo? Sí. Bueno, pues al lado de Pilar tenemos a Ana Alcolea, que es la encargada de presentarnos, pues supongo, los personajes de esta novela, aunque ya hemos ido conociendo al personaje principal, la pintora, en la voz de Loreta. Luego también tenemos a Luis Trebol con las lecturas. Y decirle a Ana Alcolea, que me imagino que todo el mundo la conoce, es escritora especializada en literatura infantil y juvenil, ganadora de varios premios, bueno, Victoria y premios. Pero bueno, entre ellos, el premio a las letras aragonesas en el 2019. Y bueno, como el tiempo va justito en estos sitios y nos hemos entretenido un poquito con lo que hemos empezado la casa por el dejar, la fila de firmas al principio en vez del final, pero bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, pues voy a dar paso a Ana
para que nos guíe el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias, bienvenidos a esta sala, antigua sala de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza, que nos circunda con un mural extraordinario, y de un mural extraordinario trata esta novela. Yo no sé si Pilar eligió el espacio por esa razón o no, luego nos lo contarán. Muchas gracias a la DPZ por cedernos este magnífico local y a Pilar por dejarme presentar esta estupendísima novela. Pilar es escritora de relatos, como dice Luis, de novelas, es pintora, es secretaria de la Asociación Aragonesa de Escritores. Sobre todo es una mujer conocedora de las almas, de las personas y capaz de reflejar tanto el alma universal que tenemos en común, como las personales, las más íntimas y diferentes. Y lo hace tanto en sus personajes, con las palabras en los libros que escribe, como con las pinceladas de sus cuadros. Pilar es una artista total. La pincelada de Pilar es siempre directa, no es dubitativa, es rugiente, incisiva, a veces irónica, a veces poética, pero siempre directa, sin velos y sin veladuras. El último deseo de Marcial Longares es su hasta ahora última novela, y la que presentamos en esta sala que nos acoge. Una historia familiar, como la anterior novela de Pilar, El hombre de la camisa blanca y pies descalzos, y también como alguno de sus relatos. Pilar Aguarón, ¿qué tiene la familia para ser un tema recurrente en tu literatura? Pues la verdad es que todos somos consecuencias de la familia que nos ha tocado vivir. Para bien o para mal. Mi familia, aquí hay mucha, entonces no me voy a meter con ella, pero de las dos bandas siempre hay algún personaje que se merece una novela. Entonces no los uso para otras novelas, pero uso las casas que ellos han vivido, uso los trajes que ellos llevaban o ellas llevaban, los empleos que tenían y disfruto mucho metiéndome en las casas, en las vidas y en las familias. Y yo creo que sin querer, ya me voy convirtiendo en especialista en sagas familiares. Sagas familiares muy interesantes, que parecen Pulentas a veces. Sí, son de personas de clase media, de clase trabajadora, de clase campesina, en nuestros casos, y todos merecemos una novela, o 17 tal vez, ¿no? Crear personajes, en esto Pilar es una maestra. En la novela aparece Madrid, aparece Tudela, pero sobre todo Zaragoza. Es también, yo creo, una de las protagonistas de la novela, ¿no? Nuestra ciudad. Aparece la Casa Palau, que está en Sagasta, arriba. Los laboratorios donde se hacía el elixir Kenford. Yo me enteraba por la novela que esto se fabricaba aquí en Zaragoza. El Puente de Piedra, el Pozo de San Lázaro, algunos lugares y medios de transporte que ya no existen, como la calle Escuelas Pías, o la línea 5 del tranvía, cuando el tranvía era aquel tranvía que los que estamos aquí cogíamos de pequeños y que iba de Delicias a Torrero, o en mi caso de Torrero a Delicias. No es una novela en la que aparezca una Zaragoza idealizada, sino que recoge Pilar espacios que tienen historia, entiendo que personal llevada a la familia, la arquitectura, el modernismo, la Casa Palau, como hemos dicho, también la vida industrial, como en las tragedias. El Pozo de San Lázaro tiene mucha importancia en este libro. Está lleno, como saben, de leyendas negras, ha incluido a tanta gente. Recordamos especialmente, yo era muy pequeña entonces, tenía 9 años, cuando en 1971 se tragó a un autobús de línea con el fallecimiento consiguiente de 10 viajeros. El Pozo ha sido el lugar habitual en las crónicas de sucesos, especialmente de suicidios. Un tío de mi padre también decidió acabar con su vida en ese lugar. Y algo de eso hay en esta novela también. Cuéntanos, ¿por qué eliges precisamente estos lugares zaragozanos para ambientar tu novela? Que no son los lugares más emblemáticos, como el Puente de Piedra y el Pozo de San Lázaro, y los demás no son los de Pilar, los de Aseo,
Cuéntanos, ¿por qué? Pues si empezamos por la casa Palau, por ahí están mis primas. Nuestra abuela vivía allí y allí crecieron nuestras madres. Y esa casa es la única casa, si exceptuamos la clínica del doctor Lozano, que todavía perdura en el Paseo de Sagasta. Y yo además vivo cerca del doctor Ofrete y paso casi todos los días por aquella casa. Y yo sueño que me gustaría tener el suficiente dinero para comprarla la casa entera, para comprar la casa donde parte del alma de mi madre y de la madre de mis primas está allí. Y por eso quise comprar la casa Palau. Y los laboratorios Bercos es que porque estaban muy cerca, estaban como 300 metros de la casa Palau. Y allí trabajó mi madre 17 años. Y esas pequeñas cosas, como hemos dicho, yo no escribo cosas familiares, pero siempre toco en todas las novelas a un retrato que recuerda a la familia. Y después has dicho, ¿vale? Como hablamos de los años 40, has comprado por el San Lázaro, pero el famoso cine de Loret, aquel maravilloso cine de Loret, y eran los mundos, aquel mítico, que yo no lo voy a conocer más que por fotografía, pero aquel extraordinario café tan grande como 20 salones como este, y donde la gente iba por las tardes a tomar café y a vivir en sociedad. Y todos esos pequeños recuerdos son los que a mí me han contado mis padres. Y cuando te cuentan cosas, pues me parece que no las escuchas, pero se te quedan allí. Y yo digo, bueno, vas a ir en una novela. Y a mí me gusta mucho escribir de pasado, me gusta mucho escribir de las cosas que he oído en la familia, de las aventuras que había, del drama que ocurría cuando una chica joven en los años 40 se quedaba embarazada, parecía que se acababa el mundo. Y todas esas cosas es la magia, la suerte que tenemos los escritores de trasladarlos a otras vidas y poderlas compartir. Y menos mal que tenemos la literatura para recuperar esos edificios que desaparecieron de Zaragoza, ¿no? Como tantas otras casas modernistas del Paseo Sagasta, por ejemplo. La literatura no cambia la historia, la corrige de alguna manera o la recupera, ¿no? El recuerdo recupera de alguna manera aquello que fue y que ya no es. El último deseo de Marcial Longares no es solo una novela de secretos familiares, es también una crónica de España desde la guerra civil hasta prácticamente nuestros días. Sobre todo una crónica de la clase trabajadora, honrada y cabal, como los padres de Rosalí, que es la narradora principal de la novela, que ha leído en los comienzos Loreta. También de esa clase, de ese grupo de gente que quiere salir de la miseria mediante una buena boda que nunca será, o mediante comportamientos picarescos, ilegales, la usura, el extraverlo, las timbas, aparecen los taúdes, la inmigración forzada como huida. Haces del pícaro, Pilar, el pícaro ya saben que surgió en la literatura española en el siglo XVI, por algo sería, ¿no? Que nació precisamente en España y no en otro lugar. Esto siempre me ha dejado muy preocupada. Tú haces el pícaro, del taúd, del pecador, el protagonista en torno al cual gira la novela. Marcial Longares apenas aparece, para escenas prácticamente, pero aunque la mayoría de los personajes que nos acercan a él son mujeres, es el indiscutible protagonista, ya lo vemos desde el título. Pilar, ¿quién es Marcial Longares? Marcial Longares es un personaje que deseó siempre tener una vida que él nunca tuvo. Marcial Longares en su juventud fue un envidioso, el malo de la familia, el vago, el carambana, y tuvo una vejez desgraciada. Y yo creo que eso fue las consecuencias de sus propios actos. Pero hay discrepancias cuando los que lo han leído ya, si Marcial era bueno o era malo. Eso lo voy a dejar para que otra vez cuando nos encontremos por la calle me digáis, pues Marcial era malísimo, pues Marcial era muy bueno. Solo os voy a decir que el deseo de Marcial se cumplió muchísimos años después de que Marcial hubiera muerto.
Pero Marcial tuvo un deseo y por mediación de su sobrina, la pintora que acabamos de conocer, se cumplió. Por mediación de ella y por un personaje que no es de la familia, que es una monja, Sornati Mendieta, que yo la describo como una mujer decidida, valiente, que le importa todo, que llama lo suyo, insistente y cabal. Y es también un personaje importante en la novela de esta historia, y esa no pertenece a la familia. Y todas ellas consiguen que al final, a mí me gusta redimir, que todo, también en la anterior novela era el perdón de la familia, la reconciliación, y en esta, a pesar de que él estaba muerto, he querido también terminar con una reconciliación, es que el rencor no conduce a nada, y superar el rencor es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Y eso es lo que también he querido hacer esta vez, reconocer que el rencor, no sé, el rencor no sirve para nada más que para amargar otra vida. Llegado a esto, que dice Pilar, Marcial es el pecador redimido, ha sido castigado por los hombres y por la vida y por sí mismo, porque ha llevado una vida realmente poco envidiable, es una persona bastante impresentable en general, y por decir una cosa suave, en su juventud, sí. En su juventud, luego no sabemos porque se marcha médica y bueno, pero sigue llevando una vida de tabú, una vida un poco oscura, es más oscuro. Y es redimido, como comentaba la Pilar, por la sobrina que cumple su último deseo y por el arte. A mí me gusta mucho, me interesa mucho esto, ¿no? Sobre todo, y además, comentar en esta sala en la que estamos. Es redimido por el arte, que acaba convirtiendo a Marcial en protagonista de algo muy sagrado, de un modo casi, yo diría, sacrílego. ¿Qué diferencia hay, Pilar, entre el sacrilegio y la redención sacra en esta novela? No nos metemos en cuestiones teológicas, Dios nos libre. Pero ¿cómo planteas esto? ¿Por qué esta necesidad de redimir a alguien como Marcial de la manera que les vamos a contar la manera, pero de la manera que lo haces, que tiene que ver con el sacrilegio? Porque las últimas horas de Marcial fueron de auténtico arrepentimiento. Y entonces yo he querido que ese arrepentimiento, ese sentimiento de ser vencido, de arrepentirse de todo lo que había hecho antes y darse cuenta que su vida se había convertido en una cosa miserable por su mala vida, porque en los años 40, el saberlo, pues unos eran muy pobres, pero algunos se hicieron muy ricos. Y el remordimiento de sentirse culpable, de no haber atendido bien a su familia, de no haber atendido bien a sus cosas, necesitaba una redención. Y la vida, todos buscamos eso, redimirnos de nuestros pecados. En la anterior novela también lo hacía. Volvíamos a la paz familiar. Y en esta, de cierto modo, se vuelve también a la paz familiar. Y cuando otra conversación que tuve contigo decías que era casi sacrílego, no vamos a decir el final, pero en eso no estoy de acuerdo contigo, no era sacrílego, era la pura redención, el puro perdón de lo divino y del humano en aquella consecuencia del final de Marcial Longares, que tiene un final que se relata a mitad de la novela, porque la segunda mitad de la novela, cuando vamos contando la historia de él ya no existe, pues tiene un final que quizás se lo ha buscado, pero es un final muy duro. Y yo he querido, al final de todo, hacer las paces con el pasado de Marcial. Es el arte el que redime. En este caso sí es el arte el que redime. Y voy a decir, hay una pedantería, pero muchas cosas que cuento de Rosalí sí que son casi autobiográficas. Solamente hay dos cosas muy importantes que tiene Rosalí que yo no he tenido en la vida, pero que son, como si todos amigos lo voy a decir, que son que Rosalí ha triunfado en el amor y en el arte, y yo no he triunfado ni en el amor ni en el arte. Pero tú todavía aquí
pero Rosalí sí. Entonces esa es una frustración absoluta que tengo del amor no tanto, porque así pues, me entiendo un poco, pero en el arte sí. En el arte yo me considero que no he alcanzado lo que yo considero personalmente que merecía. Y entonces he dicho, pues ahora está Rosalí sí que lo va a conseguir. Y como los escritores nos inventamos vidas, pues Rosalí triunfa en el arte. Se la conviertes un poco en un arte vivo. Sí, porque aquí donde me vi tan sencilla yo tengo 3 nombres. Yo me llamo María Pilar Rosa de Lima. Y entonces dije... ¿Cómo la protagonista que Rosa? Y entonces le dije, pues a la protagonista le voy a hacer que nazca el mismo día que nací yo y le voy a poner mi nombre, que no ponerle María Pilar. Pues, yo lo siento mucho por mi madre que eligió el nombre, pero María Pilar es con... He firmado muchas María Pilares, pero aquí somos muchas. Entonces dije, voy a decir de Rosa de Lima y yo recuerdo cuando estudiaba en el colegio de monjas, me contaba la historia de Rosa de Lima y del Perú y que llevaba siempre una corona de espinas debajo de la toga y siempre me acordaba de aquella Rosa de Lima. Pues aquella Rosa de Lima también es protagonista de esta novela. Y también pinta las Inmaculadas en Murillo y el enano niño de Lavapiés de Velázquez, ¿también hiciste eso? No, eso no. Pero sí que fui al colegio de las dominicas de Tudela y sí que aquella reverenda madre que se ponía la capa negra, en aquellos años llevaba el hábito blanco y se ponía la capa negra. Cuando se ponía la capa negra ya te podías poner a temblar porque aquello era... Todo el mundo se paraba cuando ella caminaba, parecía un general con mando en plaza, la señora con la capa negra. Y unos recuerdos que tengo de la infancia es eso, estaba con su hábito blanco y entonces la veías, era la directora del colegio, entonces la veías, se iba al porchero, se ponía la bata, se ponía la capa negra y ya sabías que algo malo habíamos hecho. Entonces, o se lo imaginaba. Y son pequeños homenajes también a la infancia. El arte, por seguir con el mismo tema, es fundamental en la novela, como lo es en tu vida, Pilar, y en la de la mayoría de los que estamos aquí. El arte nos diferencia de otros seres vivos. La naturaleza imita al arte, que es una frase que me encanta de Oscar Wilde, al que nombras en la novela, junto con Dalí, junto con Velázquez. ¿Qué es el arte en tu vida, en la literatura y en la novela? Pues el arte durante muchos años ha sido una manera de salir de una vida que no deseaba. Por circunstancias personales tuve unos años que no me iban bien las cosas y el arte y esa manera de pintar con esos brochazos fuertes, con esos colores vivos, que no, para nada es una depresión, sino todo lo contrario, me ha ayudado mucho a sobrevivir. Y ya cuando ya era muy adulta, todas esas maneras de pintar trasladé a la escritura y a veces me dicen, ¿cómo escribes? ¿Cómo pintas? Y yo creo que escribo igual que pinto, porque con mis frases cortas yo las asemejo a los brochazos fuertes que doy en los lienzos y soy yo las dos cosas, yo soy como pinto y como escribo. O sea que me conoceréis en cada frase y en cada pincelada de mis cuadros. A mí viene una pregunta comprometida, porque dice un personaje que ya se sabe quién mueve los hilos en esta ciudad provinciana. Pues, ¿Algo que comentar al respecto? Sí, pues lamentablemente que han pasado 80 años y son los mismos. Ya está. Ya está. Aquel señor me da la razón y ese señor sabe mucho. Vale, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Es que impone mucho estar en esta mesa, no sé cómo lo verán ustedes, pero a mí me impone muchísimo estar en esta mesa en la que se han sentado íncritos, ilustrísimos señores, pocas señoras en aquel tiempo, pero tampoco la impresión. Bueno, el lenguaje y los silencios de los personajes caracterizan una época. Tienen el sabor de los años en los que nosotras fuimos niñas. En muchos casos acarrean una carga moral, o más bien la moralina en la que nos educaron.
cargar con el mochuelo cuando la novia se quedaba embarazada y había que casarse o no, pero había que, esa expresión terrible, cargar con el mochuelo. La misa de 12 en Santa Engracia, los paseos y las conversaciones entre los novios formales, conversaciones que estaban muy hechas de silencios también. El silencio de Teresita, que es la madre de Rosalí, ante el embarazo de Laurita. No le diremos que ya fue embarazo de Laurita, pero se lo pueden imaginar. Todos los silencios que hay en torno a la figura de Marcial y de todo lo que pasó. La novela de su narradora Rosalí, que se intercala con un narrador omnisciente mediante incisos. Hay una serie de incisos que es el narrador omnisciente que nos va contando todo lo que pasó y que rellena los silencios de Rosalí, lo que no sabe Rosalí en esos momentos, que me parece magistral ese juego constante entre los incisos y la narradora, cómo se van complementando, porque claro, el narrador omnisciente es muy listo, lo sabe todo, pero Rosalí sabe lo que sabe, ¿no? Narra en el pasado, intenta llenar esos silencios. Rosalí intenta llenar los silencios no con palabras, sino con la pintura de un mural en un oratorio en la Sierra de Madrid. Unas pinturas que son narrativas como estas que tenemos aquí. Pilar, el silencio en la novela y en la pintura. ¿Es tan necesario como en la música? Si no hubiera silencio no existiría la música, no hubiera los silencios en las partituras. En las novelas también hace falta los silencios, en la pintura. Sí, hay que dejar parte al lector para que esos silencios los rellene él mismo. Pero Rosalí, en la primera parte de la novela, cuando tiene 20, 30, 40 años, pues tiene una vida de pintora que ha triunfado, que ha conseguido su meta, pero cuando ya la vida la lleva pues, al norte equilibrio, pues somos todos aquí casi sexentones, pero cuando la lleva ya a esa edad de que ya lo tiene todo hecho y que ya no tiene ganas de subirse a los andamios a pintar, entonces es cuando tiene la revelación de que tiene que hacer la gran obra de su vida. Y le cuesta y sufre y se arrepiente y vuelve a querer hacerlo y vuelve a arrepentirse, y esa tortura que ella misma tiene como artista y como hija, pues los lectores tienen que meterse en ellos y saber rellenarlos. Pero la vida de Rosalí es la vida de la generación que tiene más o menos la edad que tengo yo, no la que tienes tú, que eres más joven, la que tengo yo, que tuvimos la suerte de que nuestros padres trabajaron mucho y nosotros tuvimos una vida mucho más fácil que la de nuestros padres. Nos ayudaron a salir del agujero. Esa frase que digo en la novela, que el padre, que es un oficinista que trabaja en un pequeño banco en Tudela, la ilusión de ese hombre era que su hija tuviese una carrera universitaria y sobre todo que no necesitase un hombre para vivir, que pudiese vivir por sus propios medios. Y cuando la vida le da el capricho de que su marido, que también es artista, hace la carrera de Bellas Artes con ella, estamos contando aquí muchas cosas, pero no es tan artista como ella, se dedica a algunos que se ofenden, no se ofendáis, que se dedica a ser simplemente profesor de dibujo porque no tiene el arte para ser un artista de su madre. El padre está contento porque dice: mi hija gana mucho más dinero que su marido, el profesor. Y para él es el triunfo de su vida. Ha conseguido que lo que siempre se consideró a la mujer una segundona, en su familia por fin ha conseguido que su hija sea más importante que su marido. Y eso, los que se creen que ahora han conquistado el mundo y que son los más libres, la libertad la tenemos nosotros de la generación aquella, la que luchamos por verdaderamente la libertad y lo que conseguimos cosas que nuestras madres no habían conseguido. Me gustan mucho las alusiones que haces a la época anterior, esa época de compartimos, de la que hablaba Pilar. Se alude a Marito Rivera, esa gran actriz, Concha Velasco cuando cantaba La chica Leye,
en el año 66, si no recuerdo mal. Al alba, una canción de Luis Eduardo Aute. Esa escena es muy... Una escena tremenda, con los últimos, la escena de la noche de los últimos fusilamientos. Luis Eduardo Aute compuso esa canción precisamente así, que parece una canción de amor, pero es una canción al alba fuera del fusilamiento. Las películas, Rebeca, Zorzi Froel y Marcelino Panivino, que yo recuerdo que son las dos películas primeras que vi en el cine que nos llevaron las monjas también. Con muy pocas pinceladas, eres capaz de pintar una época en la que se festejaba. Bueno, los que no son de Aragón no saben lo de festejar, los que somos de Aragón saben lo que es. Se dejaba preñar a la novia, había regalado un mochuelo, ¿no? Una época en gris, que también queda revivida con la pintura, con el color del mural que le encargan a Rosalía Medianovela. ¿Cómo coloreamos la historia de algunos oscuros secretos familiares, Pilar? ¿Es la literatura y la pintura una manera de conjurar aquello que quedaba en el reino de las sombras? En este caso es una cosa absolutamente personal, porque yo lo que sí hacer es pintar. A lo mejor si hubiese sido traductora de noruego, como estoy viendo ahí a esa persona tan querida, pues lo hubiese llevado por otro camino, pero yo sé de pinceles, sé de colores y simplemente lo he querido redimir con lo que conozco. Y es eso, cuando ya ella misma, la artista, se cree que ya lo ha hecho todo y que ya pues, puede vivir de las rentas, de su fama y ya sentirse pues, completamente satisfecha, pues el azar de la vida y el azar, se lo dedico a Consuelo, que está por ahí, el azar de una monja tozuda y tenaz, consigue que ella cambie de opinión y haga justicia, porque yo creo que lo que se hace al final con Marcial es justicia. Marcial fue una víctima de las circunstancias. Cuando era joven, pero después toda la vida que tuvo después fue una víctima de las circunstancias. Cuando vuelve a la familia en el año, creo que es el año 65, y quiere hacer las paces con su hermana, su única hermana, lo rechazan. Y a partir de entonces, aunque en la novela no se narra, se adivina al final, empieza su gran fracaso. Se siente rechazado, él quiere redimirse, va humildemente a redimirse y no recibe el perdón de los que supuestamente eran los buenos de la familia. Y eso también hay que considerarlo, que él al final también fue una víctima. Pero ahí se va lo simbólico de los colores, que a lo mejor no ha sido buscado como valor simbólico y que ha salido por esa intuición. Yo creo que sí que ha salido por esa intuición y claro, no podemos contar cómo es el mural porque entraña muchos secretos, pero sí, ahí está, todo va encaminado a la redención, a la humildad, como dice al final un protagonista y también que surge porque sí es un obispo. Y el obispo es el que entiende todo, el que entiende lo que ha pintado la pintora, que no lo entiende ni siquiera su propio marido, que es artista, que le dice, te has vuelto loca, como cuando le enseña los bocetos que va a pintar, le dice, decididamente has perdido el juicio. Un marido hippie, moderno, rompedor, no lo entiende, dice, has perdido el juicio si quieres pintar ese mural. En cambio, un cura que ya tiene sus 60 años, que parece es el que entiende el simbolismo de lo que ella pinta y es, bueno, si fuese una película y una novela también, el final feliz de la historia con todos los idas y venidas que tiene el drama de este hombre que muere a mitad de la novela y no vamos a decir más. Has hablado de esos padres que trabajan tanto y luchan tanto para que nosotras pues, pudiéramos conseguir algo más, ¿no? Es un tema que aparece en la novela también y hay de esa manera, pero también como contraste generacional entre el conformismo de la madre, de Teresa, y la rebeldía de la hija de Rosalie. Y en medio estaría esa Laurita, para
que llaman Amparito porque es tan hermosa que se parece a Amparo Ribelles, que se revela a través de su belleza, consigue revelarse, pero no puede con su propia rebeldía. Me parece que ella vive en la calle Escuelas Pías, que no existe ya. Tiene una vida que le pasa como Marcial. Tiene una vida de pura apariencia, que no es su vida real. Marcial se inventa que vive en la Casa Palau y es donde su madre va a hacer de limpiadora. Y él se inventa ante la sociedad que vive en esa casa por pura vergüenza de su propia clase social. Y a Laurita le pasa lo mismo. Ella tiene una apariencia, es muy hermosa, se parece al Amparo Ribelles, tiene la mirada así soberbia, y en cambio su vida, su familia, su padre y su madre, pues ella los repudia por eso, porque son de una clase inferior a lo que ella quiere ser. Y son unos inadaptados, pero yo creo que está narrada en los años 40, pero yo creo que también en estos momentos hay mucha gente que se avergüenza de su propia familia porque no son los que ellos quieren vivir. Los dos, en estos dos casos, los dos Marcial y Laurita, vivían solo de las apariencias de los años 40, cuando después, que eran aquellos años duros después de una guerra. Las apariencias del que dirán, ¿no? La importancia del que dirán en aquella sociedad hipócrita y tan dura. Me parece estremecedor no solo lo que le pasa a Laurita, que ya verán, sino el momento en el que Teresa, que es la madre de Rosalí, la hermana de Marcial, trabajadora, honesta, ese momento en el que entiende lo que es la felicidad. Cuando se casa, cambia a un piso mejor, en un momento dado, participa en una procesión en la que reza el rosario. El rosario será un elemento recurrente en toda la novela, ya lo verán. Me voy a permitir, con permiso de Loreta y de Luis, leer un fragmento en el que a mí me dejó completamente estremecida. 4 años más tarde dejaron el pisito alquilado en el Paseo del Muro y se compraron una casa con un pequeño patio trasero, en un barrio nuevo que se estaba construyendo en la zona sur de la ciudad. Tenía 3 habitaciones, una cocina hermosa y un cuarto de baño con una tina grande. El día que les dieron las llaves se inauguraba también la iglesia del barrio. Una vecina les dijo que las campanas las habían traído directamente desde Lourdes y que por eso, a partir de entonces, así se llamaría la parroquia y también el barrio. El padre Lassa, el párroco, organizó una pequeña procesión con farolillos para ir rezando el rosario por las calles, todavía pocas y sin asfaltar. Los 3 fueron a la procesión y Teresita se dio cuenta de que no necesitaba nada más. Había encontrado su lugar en el mundo. ¿Qué nos dices, Pilar, de ese había encontrado su lugar en el mundo tan estremecedor, conformista, que nada se parece a la aceptación de la meditación budista, por ejemplo? Es otro tipo de conformismo. Porque ella se había dado cuenta que ella podía, que rompía todo lo que le unía a su vida pasada, que rompía su vida de Zaragoza, a la madre opresiva, al trabajo que no le gustaba, y ella se conformaba con eso, con tener una familia con un hombre bueno y tener una casa con un pequeño jardín. Y ella no aspiraba nada más. Ella fue así hasta el final de sus días. Y hay un relato porque ya hemos dicho que hay una persona, una chica joven que se queda embarazada. Eso, la madre, que es la mala de la película, le dice que la culpa es de ella porque ella era la que se tenía que haber cuidado de no quedarse embarazada. Que dijo, no hacía más que lo que tenía que hacer. Y que las mujeres, la obligación que tenían las mujeres en aquella época era evitar, o sea, te has quedado embarazada es porque, oye, pues tú tienes la culpa. Y la chica, que son de la misma edad, que son compañeras, que van al cine juntas, dice, yo nunca dije lo que dijo mi madre, pero alguna vez lo pensé, que si se había quedado embarazada era porque ya tenía la culpa, que hubiese puesto los medios y que no hubiese tenido sexo, que no tuvo. No había esa sororidad. Y eso de los años 40 también estaban en los años 70. Pero no vayan a pensar que este es un libro denso y amargo, porque no lo es.
Es un libro grave, sí, pero como la vida, está jalonado de humor y de ironía. Las escenas finales son hilarantes, yo me reía muchísimo, ya que la situación lo es, así como el lenguaje. No se preocupen que tampoco se lo vamos a contar, pero a lo largo de toda la novela se encontrarán frases de esas con las que los personajes de Pilar saben apuñalar. Ahí van algunos ejemplos. Por ejemplo, se casan Rosa y Octavio el mismo día de los últimos fusilamientos, con lo cual, pues claro, es un día muy especial para celebrar nada. El santo que tiene que pintar Rosa en el mural acaba convertido en una estampa. Te inventas al santo, Pilar. Estuve investigando a ver el santo, si de verdad existía, de qué había hecho. El santo me da vergüenza, me dio absolutamente vergüenza decir quién es. Pero yo he trabajado durante 33 años en escuelas católicas y en el año, no sé si fue el año 80 y tantos, así, una hermana, una religiosa, me regaló la biografía de su patrón, de su fundador, que lo iban a hacer santo en Madrid, y vino el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II era un día de finales de junio, hacía un calor insoportable, y me regaló la biografía, como cuento allí, que también se la regalan a él, eran 27 páginas. Yo cuando leí la biografía dije, ¿y este hombre qué ha hecho para que le hagan santo? No, yo entendía que había hecho de especial. Contaba, por ejemplo, que claro, nació en el siglo XIX y que no llevaba alpargatas, que no tuvo zapatos. En el siglo XIX el 99% de los niños llevaban alpargatas. Solo llevaban zapatos los hijos de la aristocracia. Contaba que había tenido fiebres. El 99% de los niños habían estado enfermos de fiebre. Y contaba cosas y me decía, ¿y este hombre por qué lo han hecho santo? Entonces, claro, yo le iba a decir, ¿santo qué es? Porque entonces sí que me he inventado el santo, pero la biografía es casi literal a lo que yo leí. De otro santo. De otro santo. Vale. Sí. Yo estuve investigando sobre este santo y yo si quiero pues en secreto te digo qué santo fue. Vale, pero vale. aquí en público no me atrevo a decirlo porque hay colegios en Zaragoza que están que sus hijas han fundado sus colegios y son unos colegios muy respetables. Hubo 6 canonizaciones ese día, me parece, así que bueno, se puede investigar. ¿Qué supone la ironía y el humor? Generalmente bastante negro, afortunadamente bastante negro, en tu literatura. ¿En la pintura hay humor? Yo soy así. Es que yo soy como pinto y soy como escribo. Sí, es que la ironía forma parte de mi forma de ser y al escribir pues lo hago también. Hay más ironía en mi literatura que en mis cuadros. Mis cuadros, aparte de los colores vivos, pues son cuadros que no solo... Si pinto mujeres, pinto rostros de mujeres, son siempre mujeres tristes. Y si pinto paisajes, los pinto siempre sin figuras y sin árboles. Son tierras que son muy coloristas, con mucha fuerza de color, muy vivos, colores anaranjados, amarillos, pero no hay ni un solo árbol, ni hay gente. A veces he querido pintar mujeres sonriendo y las he pintado y las he mirado y digo, pero este cuadro no me dice nada, pero absolutamente nada. Entonces vas con el pincel simplemente, bajas un poco así, conviertes el virtud de la cara en una cara seria y dices, esto es lo que yo quería pintar. Y luego la sonrisa. Y luego la sonrisa, porque ser feliz, solo somos felices cuando somos estúpidos. Como un ratito, sí. La felicidad es estúpida, porque cuando eres feliz no tienes ganas de hacer otra cosa más que disfrutar de tu felicidad. Cuando tienes malos ratos, cuando las cosas no entiendes, tienes ganas, lo plasmas, escribiendo, pintando, pero si eres feliz, ¿por qué te pones a pintar? Disfruta de tu felicidad, quédate mirando el panorama, mirando las nubes pasar, como dice mi amigo Alejandro que quiere hacerlo, no te quedan otros años para trabajar, para ver las nubes pasar. Y disfruta de la felicidad. La felicidad no ayuda a la creatividad, a la creatividad le ayuda los malos ratos, la pesadumbre, la amargura.
eso es mucho más creativo que las de felicidad. Bueno, eso podríamos sacar un buen rato. Y ahora me has empeñado en convertirme en un pleno. Y después votamos a ver si me quiere ir de presidenta. Y ya por ahí la última pregunta, creo que es la gran pregunta. ¿Qué es el último deseo de Marcial Llongares? La novela. No el deseo de Marcial, que no nos lo vas a contar. ¿Por qué lo has escrito? Aparte de para solaz de todos tus lectores aquí presentes. Porque no solo escribimos para los demás, escribimos, yo creo que sobre todo para nosotros mismos. Pues es lo que ya he dicho antes, es un deseo de... Yo he tenido unos parientes que los he perdonado y que no se portaron bien conmigo, lo considero. Y es el deseo que yo tengo de redención hacia ellos y ellos no sé si hacia mí, pero yo hacia ellos, y en la anterior novela igual. Es el sentimiento de fuera del rencor. Olvidemos el rencor, porque no lleva nada más que amarrarte a ti mismo. El rencor es el sentimiento más absurdo que existe, porque te hace infeliz a ti mismo. Al otro le importa un carajo que tú estés triste porque no sufre porque tú estés sufriendo. En cambio tú sufres mucho, y entonces era una sensación de que yo tenía que escribir otra novela, otra saga familiar. No es continuación del hombre de la camisa blanca, porque los personajes son absolutamente distintos, pero en el trasfondo de la novela es lo mismo. Es el sentimiento de que tienes que hacer las paces con tu pasado. Has tenido un pasado negro, has tenido un pasado donde has cometido errores y tienes que redimirte. Y esto es lo que también he querido describir en esta novela. Y algunos me preguntan, no sé si me vas a preguntar tú, que por qué hago portadas tan luminosas siempre y esta es tan negra. Y es porque consideraba que Marcial se merecía una cosa sobria, porque no sé, cuando lo leáis ya veréis si Marcial es malo o bueno, pero yo lo consideraba en toda la novela una víctima de las circunstancias. Incluso cuando era el peor de todos, en los años 40, yo lo consideraba una víctima de las circunstancias. Pues eso, ustedes, lectores, lo considerarán, no voy a decir lo juzgarán, porque no estamos para juzgar a nadie, no juzgamos a las personas y a los personajes, todavía menos, pero yo estoy segura de que van a disfrutar muchísimo la lectura del último deseo de Marcial Llongares, la van a disfrutar, van a sufrir, van a reír, que es lo que es la literatura, ¿no? Y van a aprender mucho de ustedes mismos, que es algo que la literatura nos hace, aprender de nosotros mismos, porque las novelas son un espejo de nosotros, no solo de la escritora, sino de los lectores que proyectamos ahí lo que somos en cada momento. Así que yo creo que disfrutarán y se verán, y les enfadará verse también, y disfrutará en otros momentos de verse también en la novela. Muchas gracias, Pilar, por esta novela tan espléndida. Y ahora el grandísimo Luis Trébol nos va a meter un poco en la vida de joven Marcial y en la boda de sus padres. Después hay una sorpresa, que a ver cómo salimos, porque son 3 voces, pero saldremos de todas, tú no te preocupes. Las lecturas que voy a hacer a continuación, la primera se titula Inciso número 3, Marcial joven. En cuanto acabó la contienda, Marcial dejó de quejarse de su mala salud. Entonces convirtió el ir a cazar tordos en su mayor diversión, solo porque estaban prohibidos. Luego no se los comía porque le daban asco, pero le gustaba atraparlos con redes furtivas y alardear en el bar de haber burlado a la Guardia Civil responsable de evitar esas capturas. Siempre fue un provocador y un chulo. Al final aquellas avecillas negras acababan en el Figón, una casa de comidas que había en el paseo del General Mola junto al hermoso palacete de los Fari. Allí las servían a precio de oro,
como aperitivo a los engominados que llegaban con sus coches nuevos, pagados con los beneficios del extraperlo. Todos sabían que comerse aquellos pajarillos era delito, pero por eso lo hacían, para presumir de saltarse la ley. Eso les hacía sentirse mejores, menos siervos. Marcial los envidiaba y los despreciaba al mismo tiempo, porque tenían la vida que él ansiaba y que nunca podría conseguir. Era un fantasmón, y como le daba vergüenza decir que vivía en una casita sin agua corriente en el camino de las alcachoferas, fingía vivir en la casa Palau, donde su madre iba a hacerles la colada y a plancharles sus ajuares. Teresa intuía que su hermano acabaría mal, porque ya entonces tenía la mirada de perdedor, aunque él no lo supiera todavía. Se había convertido en un hombretón bastante guapo, con muy buena planta. Le gustaba ir siempre trajeado, como si fuera Cary Grant. Su madre se pasaba el día lavándole las camisas blancas y planchándole las rayas de los pantalones para que pareciera un dandy. No tardó en llamar la atención de Valeriano Barrios, un abogado repeinado y atildado, sobrino carnal de un canónigo del Pilar y yerno del comandante Ranera, un héroe de guerra en la ciudad vencedora, a quien el alcalde Caballero Ibáñez le acababa de poner su nombre a una nueva calle. Valeriano Barrios iba los domingos, siempre acompañado por su mujer y hijos, a misa de 12 en Santa Engracia y fanfarroneaba cuando echaba un billete de 100 pesetas en el cepillo. Aprovechaba sus influencias para andar continuamente bordeando la ley. Ejercía de prestamista y se enriqueció con el extraperlo de bienes de primera necesidad. Era uno de los peores tipos que había en la ciudad, destrozando sin pudor las vidas de quienes se acercaban a él por desesperada necesidad. Caballero del Pilar y asistente a las adoraciones nocturnas, donde se le iban los ojos y las manos detrás de los jovencitos de los que siempre andaba rodeado. Ni que decir tiene que algo de eso tuvo que ver para que Marcial poco a poco se fuera metiendo en su círculo más cercano y por supuesto en el negocio del extraperlo, mercadeando con las cartillas de racionamiento, el aceite, la penicilina, las joyas y el sexo. Marcial en unos pocos meses se convirtió en un extraño hasta para su propia familia, siempre metido en líos de timbas, préstamos, sobornos y burdeles, constantemente a un tris de terminar en la cárcel, o lo que era peor, de que amaneciera muerto en alguna cuneta. Y la segunda lectura es el inciso número 5, Boda Pérez. Teresa Longares ya había cumplido los 26 años y todas sus amigas se habían casado y tenían hijos. Pero ella nunca tuvo prisa, porque creció con la sensación de que la felicidad siempre estaba reservada a los demás. Llevaban ya 4 años de novios formales cuando Leandro le propuso casarse y marcharse de la ciudad y empezar una nueva vida solos. Román Tornos, el hermano mayor de Leandro, trabajaba en el Banco Peninsular y le dijo que abrían una oficina en Tudela y buscaban gente preparada. Lo solicitó y le dieron el empleo. Se casaron en cuanto el cura hizo las amonestaciones. Fue en la misa de 9, el lunes 7 de octubre de 1946. Miguela, sorprendentemente, aceptó ser la madrina de su hija y el padrino fue el padre de Leandro. Carmen, la madre del novio, no entendía por qué se casaron con esas prisas y con una boda tan deslucida. Hasta le preguntó si era porque estaba embarazada. Aquella mañana hizo un día muy desagradable, con un cierzo que parecía un vendaval. Al salir de la iglesia de San Miguel, una ráfaga de viento le arrancó los pétalos de los alelíes blancos con los que se había hecho el ramo de novia y por todo festejo se fueron a desayunar a una churrería que había en la misma calle. Al mediodía subieron a un tren que les llevaría a su nueva vida, un pequeño viaje de solo 75 kilómetros, pero que les cambiaría para siempre. Leandro había sacado billetes de primera. El revisor les indicó su departamento, un habitáculo pequeño con asientos tapizados de cretona verde, y les subió las maletas al portaequipajes. Cuando cerró las compuertas, los dos seguían de pie. Ella con el abrigo color marfil que se había comprado para la boda. El vagón olía a hollín y a humo, que llegaba desde el viejo andén de la Estación del Norte.
Se miraron y en ese momento se dieron cuenta de que estaban unidos para siempre. Él le sujetó las manos y giró su alianza de recién casada. Sonrió y algo nervioso le dijo: este abrigo te sienta mucho mejor que aquel que te dieron en el ropero de la parroquia. Ella podía haber contestado cualquier cosa. Que era verdad, que habían pasado 12 años, que el tren había empezado a moverse, que le quería mucho, cualquier cosa. Pero solo le dijo algo que hasta ese momento no había sentido jamás. Apretó sus manos y dijo: no tengo miedo. El tren les dejó a media tarde en la estación de Tudela. Leandro había alquilado un pequeño piso frente al río Keyes. La casa tenía una estrecha escalera de madera que olía a azotal. El primer recuerdo que Teresa tiene del pisito es el frío que sintió al abrir la puerta y la triste luz ambarina que daba la lámpara esférica que colgaba del techo del hall. No, es que según el guión hablo. Bueno. Según mi guión, le toca casarse a la propia Rosalía. Eso, Y se luego casa a Rosalía. Pero además el guión lo ha hecho ella. Sí, sí, la boda de Rosalía es diferente a la de sus padres. Una mañana, en el tablón de anuncios, vimos que se había abierto el plazo para presentar un proyecto para hacer un mural en una parroquia que se estaba construyendo en el barrio de Moratalá. Octavio me animó a que me presentara. Fuimos a ver el edificio y enseguida la cabeza se me llenó de imágenes, de figuras, de colores, de perspectivas. Presenté el proyecto y fue seleccionado. Ese fue mi primer gran trabajo. Octavio y yo hicimos un buen equipo. Él se ocupaba de la infraestructura y yo de la parte creativa. Me ayudaba con los andamios, las pinturas, las brochas y, si era necesario, discutía con los arquitectos o los párrocos. Yo solo pintaba con libertad. Después de este primer trabajo vinieron más propuestas para decorar las nuevas parroquias nacidas tras el Vaticano II. Muchos edificios similares, de ladrillos cara vista o de hormigón gris y confesionarios de madera de pino. Conocimos a un montón de curas jóvenes, los cachorros de Tarancón, los llamaba Octavio, disfrazados de guerrilleros. Octavio un día se lamentó con uno de ellos de que no podíamos tener intimidad porque él vivía todavía en casa de sus padres y yo en una residencia de monjas carmelitas. Y desde ese día el padre Poncho nos dejaba su despacho parroquial para disfrutar de nuestro amor. Fueron buenos años. Todo el mundo esperaba que Franco muriera, pero él aguantaba a pesar de su flebitis y su mala salud. Nosotros seguíamos sacando la carrera y pintando retablos por todas partes. Mi padre me hizo prometerle que terminaría la carrera, que la bohemia estaba muy bien, pero que la ilusión de su vida era tener una hija universitaria, la primera de la familia. La vida era maravillosa. Yo no paraba de recibir encargos. Sin haber terminado uno, ya tenía dos a la espera. Se corrió la voz y me llegaban trabajos de otras partes de España. Nos compramos una caravana de segunda mano y durante las vacaciones nos íbamos a pintar iglesias disfrazados de hippies. Pero no todos los párrocos eran tan modernos como los Che Guevaras de Tarancón. Más de uno nos puso inconvenientes por no estar casados. No éramos dignos de pintar el retablo de su iglesia siendo dos hippies amancebados. Así que al chiflado de mi novio, el hippie, se le ocurrió que lo mejor era que nos casara el padre Poncho y en la primera iglesia que pintamos en el barrio de Moratalá. Yo seguía siendo pija y me encargué un precioso vestido de muselina. Habíamos elegido el viernes 26 de septiembre de 1975 para la ceremonia, simplemente porque en la tienda no me hacían el vestido antes. Así de simple es la vida, a veces.
A la ceremonia invitamos solo a la familia más cercana. Hasta mis abuelos quisieron venir. Yo estaba muy emocionada y muy guapa con mi vestido de falda pesada y mi pelo recogido en una trenza plagada de flores. Octavio llevaba unos vaqueros desgastados y una camisa blanca por encima de los pantalones. Su madre estaba disgustada. Le dijo que parecía una Defesio. Sin embargo, a mí me pareció el novio perfecto. El rebelde padre Poncho estuvo a punto de suspender la boda porque coincidía con los últimos fusilamientos del franquismo. En la madrugada del sábado 27 de septiembre iban a ser ejecutados 3 miembros del FRAP y 2 de ETA político-militar. Nos casó a regañadientes en una ceremonia que apenas duró 15 minutos y con la promesa por nuestra parte de quedarnos a la vigilia de oración que había organizado en la parroquia. El templo se medio llenó de simpatizantes comunistas, algún viejo socialista, una docena de parroquianos, también un cantautor andaluz que con más entusiasmo que talento nos entretenía de vez en cuando. Mandamos a nuestra familia al hotel con la promesa de que al día siguiente comeríamos todos juntos y festejaríamos la boda. Octavio se compadeció de mí y me dijo que me fuera con ellos por lo que pudiera pasar. Yo no quería, pero mi padre me cogió del brazo y nos fuimos al banquete nupcial sin el novio. Me dijo que eso me pasaba por elegir al cura más rojo de Madrid para celebrar la boda y me fue sermoneando mientras me sacaba del templo. Quizá tuviera razón. El padre Poncho también acabó compadeciéndose de Octavio y a eso de las 3 de la mañana le dijo que se fuera. Yo me había quedado con la familia en un hotel que había en la calle Atocha. Él llegó casi de madrugada. Me besó y me dijo: faltan 10 minutos para que los fusilen. No podemos hacer el amor ahora. Se tumbó sobre la cama. Nos abrazamos y esperamos a que llegara el alba. Primero a todos los que habéis venido, porque sin vosotros este acto no tendría ningún sentido. Segundo y principalmente a Ana Alcolea, porque es mucho más que una gran escritora premiada por... debe tener 500 premios, 600 premios, y los que va a recibir a partir de ahora. Es sobre todo una gran persona, una gran amiga, una generosa, humilde, sencilla, buena como las hay pocas, y es más joven que yo, eso sí que me pasa. Y muchas gracias, Ana, por presentar esto y por entender a Marcial. Muchas gracias a Luis Trego y a Loreta, porque sus voces engrandecen cualquier texto que leen y es emocionante oírlos. Se me ha puesto carne de gallina incluso a mí viendo la última historia que estaba leyendo de Loreta, porque tienen una voz que engrandece todo, y igual que Ana, la generosidad que ellos tienen no se paga más que con el amor. El amor con amor se paga. Yo os quiero muchísimo a los dos. Igual quiero también a este señor, no tanto, pero también lo quiero mucho. Muchas gracias, Luis, por haberme editado de paciencia conmigo con esta novela de que ahora viene un relato, de que ahora viene una novela larga. Pero todo en esta vida sucede porque tiene que suceder. Y esta novela tenía que escribirse, y cuando ya llevaba, no sé si yo 17 relatos, empecé una y llevaba 20 páginas y 22 páginas y 23, digo, esto tiene que terminar en una novela. Pero el libro de relatos ahí está, no se ha movido nada. Yo he puesto mucho esfuerzo en este libro. He roto muchos capítulos, no toda la historia era como al final ha quedado. He roto muchos capítulos, he llorado, me he acordado de la infancia, me he acordado de
de mi padre cuando me obligaba a estudiar francés, que yo aborrecía. Me he acordado de mi abuela que vivía en la calle Palau, en la famosa Casa Palau, que todavía existe, y espero que me toque la lotería o que le toque la lotería a algún amigo mío y tenga la bondad de regalarme la casa entera, porque es preciosa, está al lado de cualquiera lo sabe. Donde está la Casa Palau, parece pequeñita. En aquellos tiempos, cuando vivía mi madre y sus hermanos, aquello debía ser una casa enorme, pero ahora parece pequeñita, pero todavía existe. Y sé que el alma de mi madre pulula por allí. Cada vez que paso me da una sacudida porque la Casa Palau es parte de mi vida y yo no he vivido nunca en ella. Vuelvo a repetir las gracias a todos vosotros. Espero que disfrutéis de las peripecias de esta familia, que al final, cuando nos encontremos por la calle tomando café o en la presentación de alguno de vosotros, me digáis y consideráis que Marcial es bueno o malo. Y ya para que lo vuelvo a repetir, para mí yo creo que era una víctima de las circunstancias. Y ahora sí, somos capaces, vamos a leer un episodio que vemos al... Ah, pues bien. Vale, pues es que manda mucho, ¿eh? ¿Tienes alguna pregunta para el alcohol? O para Luisa. ¿Tienes alguna curiosidad? Venga, hay que romper el hielo. ¿Quién lo rompe? Alguien que haya leído la novela entera. ¿Con qué tú la has leído? ¿Tú has llegado hasta el final? ¿Has enterado de cuál es el secreto de...? Pero no lo cuentes, ¿eh? Si has llegado al final, no lo cuentes. Te has quedado a la mitad. ¿Has llegado al punto trágico que vamos a leer ahora de cuando va la familia al bar que tiene eso? Sí. Pues ahora ya verás tú. Después de leerlo tú, cuando lo lean estos caballeros, te darás cuenta que está mucho mejor escrito, porque lo convierten en oro. Cualquier cosa que se escribe. Un momento. Si leen el final, es la fuerza de la novela. El final, pero es que no se puede decir, porque es como contar el final de una película. Es la fuerza de la novela. No he dicho nada más. Pues ahí lo tenéis. El final es la fuerza de la novela. Tenéis, sí, verdad. ¿El sentimiento de culpa es algo religioso? Yo no soy muy religiosa, pero yo a veces sí que tengo sentimientos de culpa de haberme portado mal con alguien y querer redimirlo de alguna manera. Contigo también no me importa mal, espera. Y que llegará. Pero no es religioso. Ya verás cuando leas la novela que no es un sentimiento religioso, es un sentimiento de amor fraternal, familiar, de puro amor. No, es que la religión da muchísimas veces. Sí. Pero aquí en otras novelas que he escrito, ponía a los religiosos y religiosas, los ponía como gente más malvada que en esta. Estas son todo muy... El cura rojo es un encanto. Después la monja que se empeña en complicarle la vida a Loretta es otro encanto. Y al final hay un obispo que lo vuelve locos a todo el mundo y bueno, pero salen religiosos y religiosas, pero no viene con la forma de que tenemos que ser buenos. Ellos son seres humanos como todos nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y no es religioso, ¿eh? No, aunque salen curas, monjas y pintamos cuadros religiosos, no es una novela que hable de religión. Habla de amor, de familia, de amor fraternal. Yo como he dicho que he trabajado durante 30 y tantos años en escuelas católicas de Aragón, a veces la mayoría de mis amigos son rojos perdidos. Y entonces se sorprendían de que yo trabajase allí. Y yo decía, pero es que los religiosos
Y las religiosas son igual que los bomberos, que los militares, que los jardineros. Los hay buenos, malos y regulares. Y yo los he conocido de todas las razas. He conocido muy buenos, que aquí hay alguno. Los he conocido regulares y los he conocido malos. Pero igual que he conocido a bomberos, a militares, a cualquier cosa, y son como los demás seres humanos. ¿Algo más? Ahora vamos a hacer la última lectura si somos capaces, porque yo, como hay 3 personajes, yo les dije toda brava. Ese personaje lo hago yo, ya veas tú. ¿Te lo has preparado? ¿Has ensayado? Porque no tengo el texto. Bueno, pero podemos buscarlo en el libro. A ver si lo encuentro. Bueno, mientras tanto, si no, te haces. Sí, no me acerco, sí. Está... Me dejé convencer. Llegamos un poco antes de las 9. El bar todavía estaba vacío y olía a una mezcla rara entre tabaco de billar, alcohol barato y lejía. Era un local sórdido, casi tenebroso. Tenía las paredes revestidas de madera oscura y columnas torneadas. En una especie de hornacina frente a la puerta había una de aquellas copias que yo pintaba para la tienda de enmarcaciones cuando era pequeña. El niño de Vallecas de Velázquez. Me dio un escalofrío al ver el cuadro. Me acordaba perfectamente de cuando lo pinté. Fue el único bufón que hice, porque doña Feli solo quería inmaculadas y sagradas familias, y por eso no quiso pagarlo por adelantado, como hacía por costumbre. Dijo que lo dejaríamos en depósito por si se vendía, que lo veía difícil. Pero lo vendió a los pocos días, a un hombre muy elegante y trajeado, le dijo a mamá, a la vez que le daba el sobre con las 500 pesetas. Aquel billete no lo metimos en la hucha. Me compró un vestidito de cuadros rojos y unas sandalias a juego de los que me había encaprichado. Habían pasado más de 10 años desde que pinté el bufón y casi me eché a llorar al verlo dentro de aquella hornacina como si fuera un ídolo pagano al que pedir preces. Entonces una voz sombría sonó desde una mesa que había a la izquierda, casi en la penumbra, donde un hombre flaco, con la piel ambarina y los ojos hundidos, bebía de una pequeña copa de cristal, adornada con un filo rojo, que según la vaciaba la iba rellenando de una botella de anís del mono que tenía sobre la mesa, y junto a ella un cenicero de bronce atestado de colillas y un paquete casi vacío de celtas cortos. Le miré de soslayo. Tenía los dientes y las yemas de los dedos amarillentas de tanto fumar y daba la sensación de que su hígado no le iba a resistir mucho más. No pongas esa cara, niña. A ver si te vas a creer que es un auténtico Velázquez. Me quedé inmóvil, mirando cómo le temblaban las manos mientras encendía un cigarrillo con un chisquero de mecha, hasta que Octavio, que estaba justo detrás de mí, le preguntó con voz firme por cuánto nos lo vendería. Chaval, aquí se vende alcohol, no cuadros. Y además es un recuerdo familiar. Lo pintó mi sobrina. Se lo compré a una loca empeñada en que me tenía que llevar una inmaculada concepción. Desde entonces está ahí colgado. Y el día que se me crucen los cables, nos tiraremos los dos al pozo de San Lázaro. Levantó la vista de su copa de anís y me miró con unos circulillos perdidos en medio de una pluma de alcohol y nicotina. ¿Sabías, niña, que cuando era pequeño me picó una viuda negra? Pues me picó. Y los médicos le dijeron a mi madre que debía haberme muerto porque una picadura de ese bicho es 15 veces peor que la de una serpiente de cascabel. Pues así fue. Y ya ves, aquí estoy, vivito y coleando. Por algo será, ¿no crees? Octavio le dijo que habría tenido suerte. Suerte no, la voluntad de Dios. Octavio se encogió de hombros. Bueno, ¿vais a tomar algo o qué? Interrumpió muy seria la camarera. Si queréis consumir, aquí tenéis la barra, y si no, ya sabéis dónde está la puerta. Nos volvimos hacia él.
Era una señora de unos 50 años, entrada en carnes, con la nariz respingona y el pelo teñido de rubio platino sujetado con varias horquillas doradas. Se entretenía frotando los vasos de cristal con un trapito blanco. Sin darnos cuenta, las primeras mesas, las que estaban junto a un teatrillo de cortinajes rojos, se habían ocupado por una docena de viejos solitarios, pasados de alcohol y de tristeza, que esperaban impacientes a que comenzara el espectáculo. La camarera rubia, a la que todos piropeaban y llamaban Lolita, les fue poniendo a cada uno una copa de coñac y cobrándoles un billete de 100 pesetas que se guardaba en su generoso escote de enormes pechos blanquecinos. Todo era un desbarajuste, pero el local se llenó en pocos minutos. Nos sentamos en una mesa pequeña que había junto a la puerta, frente a la hornacina, desde donde nos miraba mi niño de Vallecas. De repente se encendieron unas luces azules y una señora setentona, embutida en un vestido de lentejuelas doradas, empezó a porrear un piano de pared. Y una cupletista cargada de arrugas, grasa y años, ataviada con un viejo vestido de lamé rojo, con largos y finos tirantes y abierto por el costado, dejando ver sus muslos carnosos, se asomó entre el cortinaje y empezó a cantar cuplés subidos de tono, mientras la camarera impávida hacía ordenar las luces multicolores con unos interruptores que había tras la barra. Cuando ya nos íbamos, el tío Marcial, que había vaciado la botella de anís, indiferente a lo que le rodeaba, se incorporó tambaleante, levantó la última copa y masculló dirigiéndose a nosotros. Os lo digo por última vez. El bufón no se vende. Que pagué por él 1000 pesetas, las mismas que le robé a tu padre. Pero no tengo remordimientos por eso, que siempre me cayó mal, tan estirado y tan sabelo todo. Y ya perdonarás, hijita, pero en este momento no recuerdo cómo te llamas. Tu madre sí. Tu madre se llamaba Teresita, pero tú, a saber, no me acuerdo. Noté cómo los ojos me ardían y empecé a temblar. No esperaba que me reconociera. Octavio me levantó del asiento y salimos a la calle sin decir nada. Me abrazó y estuve llorando hasta que conseguí calmarme. Hacer un pequeño comentario en esta lectura es que si no se alargaba mucho y la hemos recortado casi 2 o 3 páginas, pasan cosas por el medio que hacéis muy bien en comprar el libro porque si no, no os vais a enterar. ¿Pues así lo editan? Pues nada, pues muchas gracias. vamos a terminar. Aquellos que se han quedado sin firmar, que les firmen el ejemplar, pues ahora están encantada de hacerlo. Y bueno, es lo que ha hecho ya Pilar. El agradecimiento de que hayan estado aquí, que nos hayan querido acompañar, que hayan querido estar con Pilar. A Ana por la presentación. Loreta, Luis, gracias. Y bueno, hasta el próximo libro.